Hola, buenas tardes. Soy Inés, psicóloga de Narapsicología y voy a hablaros en este directo del confinamiento con adolescentes. Es un directo destinado a familias y a personas que están conviviendo con adolescentes en este momento. Y bueno, voy a esperar unos minutos a ver si se incorpora alguna persona al vídeo. Y eso, en un par de minutos empiezo con el taller. Si queréis escribirme en el chat qué edades tienen vuestros hijos e hijas adolescentes para que yo me haga un poco una idea de las edades que rondan. Y bueno, también si se me oye bien y demás. Mientras esperamos que pues, un minutito más. Bueno, yo creo que voy a ir empezando a explicaros la estructura que vamos a tener. Bueno, voy a empezar explicando un poco las características específicas del momento evolutivo en el que se encuentran los adolescentes y las adolescentes. En una segunda parte voy a hablar de cómo la situación de confinamiento les afecta específicamente a ellos en función de estas características específicas del momento evolutivo, y en una tercera parte voy a compartir algunos consejos que os pueden ser útiles en la convivencia con los y las adolescentes durante este confinamiento, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, voy a compartir estas características del momento evolutivo en el que se encuentran los y las adolescentes. Y bueno, voy a empezar hablándoos del cerebro adolescente, ¿vale? Hay 4 cosas especialmente importantes a tener en cuenta del cerebro adolescente y que os pueden ayudar a entender sus reacciones, ¿no? Sus comportamientos y ciertas cosas que suceden en la convivencia. La primera de ellas es que, bueno, la zona del córtex prefrontal, que estaría como por esta zona, detrás de la frente, está en desarrollo. Es como si estuviera en el taller y hasta los 22 años no termina de desarrollarse. ¿Y esto qué implica? Bueno,
Esto implica que tengan más dificultades en tomar decisiones, en planificar el futuro, en razonamiento complejo, en control de impulsos y en leer las señales sociales. A esto le sumamos que el cerebro adolescente tiene la amígdala, que es una parte del cerebro que reacciona ante el peligro, está hiperactivada. Por tanto, sus reacciones y respuestas ante estímulos emocionales son más intensas y es como si su sistema de alerta reaccionara con más intensidad ante los estímulos emocionales. Que esto, unido a lo que os comentaba anteriormente, de que hay un déficit en el control de impulsos porque el córtex prefrontal no está terminado de desarrollar, pues puede explicar muchas de las reacciones emocionales que encontramos en estos y estas adolescentes, en su irascibilidad, etc. Vale, otro aspecto importante a tener en cuenta del cerebro de los y las adolescentes es que los niveles de dopamina, que es la sustancia que nos hace sentir placer, sentirnos bien, están más bajos. Por tanto, tienden más a aburrirse si no hay estímulos que les produzcan placer y que les gusten, por así decirlo, ¿no? Entonces, es bastante probable que veamos que los adolescentes se aburren mucho y una explicación es esta, ¿no? Que sus niveles de dopamina son más bajos y por otro lado, cuando hay algo que les gusta, el pico de dopamina aumenta mucho. Entonces, esto puede explicar que cuando están haciendo los deberes, que es algo que no les interesa mucho, en principio están muy aburridos, pero luego pueden estarse 2 horas atentos jugando a videojuegos. Bueno, pues esto lo explicaría que de repente están haciendo una actividad que les interesa y su dopamina aumenta mucho y con eso también su concentración. ¿Vale? Otro aspecto importante a tener en cuenta del cerebro de los adolescentes y las adolescentes es que hay algunos estudios que están demostrando que ante ciertos rechazos sociales se les activan las mismas zonas del cerebro que se activan cuando, por ejemplo, nos quemamos. Por tanto, cuando una persona que les gusta les rechaza o cuando no les invitan a una fiesta, se les está activando la misma zona del cerebro de dolor. Por tanto, igual nos va a resultar más fácil entender la reacción que nos parece desmedida ante que no le metan en un grupo de WhatsApp, ¿no? Pues resulta que le está doliendo de una forma muy parecida si se estuviera quemando, ¿vale? Esto está relacionado también con el hecho de que, bueno, los y las adolescentes están orientados hacia el grupo, hacia afuera, hacia la pertenencia, ¿no? Entonces, por todo este proceso evolutivo en el que tienen que pasar de pertenecer a la familia a pertenecer al grupo de iguales para poder sobrevivir. Esto actualmente suena un poco extraño porque no es tanto cuestión de supervivencia el pertenecer a un grupo, pero nuestro cerebro viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo cuando el estar solo significaba que un león te podía comer, ¿vale? Entonces era una cuestión de vida o muerte pertenecer. Entonces su cerebro está orientado a pertenecer. Por tanto, si me rechazan y no me invitan a una fiesta, entonces yo siento que mi supervivencia está en juego. Entonces es muy, muy, muy importante para mí pertenecer a un grupo y orientarme hacia afuera. Y eso también nos puede explicar por qué, ¿no?, los adolescentes de repente y las adolescentes están tan interesados en formar parte de grupos, ¿no? O sea, un poco por ahí. También coincidiendo con ese momento evolutivo en el que están pasando, pues eso, como que pasan de querer pertenecer al núcleo familiar a querer establecer relaciones sociales fuera, relaciones con grupos, relaciones con iguales, que les den ese sostén que antes se lo daba la familia. Vale. Se encuentran en un conflicto y en una confusión muy grande entre la dependencia y la autonomía, ¿vale? Es como que quieren ser autónomos, pero a la vez hay una parte de ellos que quiere seguir manteniéndose dependiente de
los padres y de la familia. Entonces ahí aparece mucha confusión y les podemos ver pues que a veces se comportan como niños y a veces nos demandan cosas como adultos, ¿no? Y tenemos que verlo como que están en ese proceso en el que no se sienten lo suficientemente seguros como para soltar esa seguridad que les da la familia, pero a la vez quieren ir soltándola para poder experimentar esa autonomía y esa seguridad fuera, con el grupo de iguales, con la pareja, ¿no? Y soltar esa regulación emocional que le ha estado dando la familia durante la infancia para pasar a tener una gestión emocional más autónoma y una gestión emocional más regulada por el grupo de iguales y por la pareja. Entonces se encuentran ahí, ¿no? Como en ese momento de transición. Y bueno, por último, están en un momento de reafirmación, de autoafirmación y de construcción de su propia identidad. Entonces, para eso van a necesitar, por así decirlo, diferenciarse tanto de las normas del sistema familiar como de las normas del sistema social, porque ellos lo que están haciendo es intentar buscar su propio lugar, su propia identidad. Entonces, pues de repente es como, pues desafío toda la norma de la familia y eso no me gusta y las normas sociales y quiero encontrar quién soy yo, ¿no? En todo este proceso de convertirse, ¿no? en personas adultas. Vale, bueno, todo esto os lo cuento así de forma súper resumida porque creo que es importante entender que los adolescentes y las adolescentes se encuentran en un momento evolutivo muy concreto que tiene unas características determinadas y que a veces el no entender esto nos hace perdernos en la relación y no entender bien por qué se generan ciertos conflictos, no entender bien por qué reaccionan emocionalmente de ciertas formas o por qué de repente se empiezan a alejar emocionalmente de nosotros y decimos, jo, es que ya no me quiere, ¿no? Y es como, no es que no te quiera, es que está necesitando hacer esa separación emocional y de afectos hacia ti porque necesita orientarse fuera y establecer esas conexiones emocionales con personas fuera del grupo familiar, ¿vale? Entonces, bueno, si a esto, a todas estas características de la adolescencia, le sumamos que nos encontramos en una situación de confinamiento. ¿Qué implica una situación de confinamiento para un adolescente? Pues, por un lado, significa 24 horas con la familia. 24 horas con la familia, con una familia de la cual se quiere diferenciar, quiere conseguir su propia autonomía, quiere orientarse hacia afuera, ¿no? Y esta situación le orienta hacia adentro. Lo cual conlleva en muchas ocasiones una mayor supervisión por parte de los padres, ¿no? Porque están todo el tiempo juntos, entonces tienden a supervisarles más. Entonces eso genera una reacción ante esa normatividad, ante esta supervisión, para reafirmar su identidad, para reafirmar su autonomía. Vale, también coincide con que aparecen unas normas externas rígidas, como por ejemplo el no poder salir de casa, ante las que, bueno, muchas veces tienden a rebelarse por esto idiosincrásico de la adolescencia, ¿no? De rebelarse ante la norma. Entonces es como, bueno, me dices que no puedo salir, pero explícamelo muy bien, ¿no? Explícamelo muy bien porque yo quiero salir, ¿no? Y me voy a rebelar ante esta norma social. Bueno, también coincide con que es un momento de mucha monotonía. Tienen poca estimulación en general, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, de que sus niveles de dopamina en general están más bajos, pues ahora mismo se aburren un montón, se aburren más de lo normal, están súper aburridos, ¿no? Y están buscando continuamente cosas que les produzcan sentirse mejor, como por ejemplo, pues los videojuegos en esta situación porque tienen pocas otras cosas que les estimulen en este momento, ¿vale? También coincide con que hay muchos mecanismos de autorregulación que ellos y ellas normalmente tienen, como por ejemplo si surge un conflicto en casa, pues cojo la puerta y me voy a dar una vuelta o quedo con mis amigas para contárselo
o, bueno, diferentes formas de autorregulación que ellos y ellas hayan encontrado en este momento evolutivo que no están pudiendo tener. Entonces eso puede aumentar la conflictividad, ¿no? Porque no encuentran, o sea, no pueden echar mano de esas herramientas de autorregulación que normalmente han estado utilizando. Bueno, ¿qué más? Bueno, no pueden estar con sus amigos, con las parejas, ¿no? Que les regulan y que les sostienen. Entonces, bueno, esto en la línea de lo que comentaba. Y por último, es aumentar la exposición a las pantallas porque bueno, hay como aparentemente menos cosas que hacer. Bueno, hay menos cosas que hacer, pero bueno, para ellos pues ven como que hay menos cosas que hacer, se aburren y al final recurren al uso de las pantallas con la hiperacción que eso genera, ¿no? Bueno, el hecho de ser adolescente en la cuarentena también tiene algunos aspectos positivos, que como que, por ejemplo, se les da muy bien entretenerse online, mucho mejor que a nosotros y nosotras como adultos, se entretienen muy bien online. Y por otro lado, están mucho más acostumbrados que nosotros y nosotras como adultas a relacionarse socialmente a través de las redes sociales. Entonces, bueno, pueden cubrir esa parte de necesidad social, de necesidad de relación a través de las redes sociales durante esta situación de confinamiento. Bueno, con esto podemos ver que esto, como unido a la primera parte, ¿no? del momento evolutivo en el que se encuentran los adolescentes, nos presenta un panorama un poco complejo a las personas que estamos conviviendo con adolescentes. Pero bueno, lo podemos ver como un reto, un aprendizaje, ¿no? Como un momento ahí para mirarnos a nosotros y nosotras, mirar a nuestros hijos e hijas y aprender de este momento, a ver qué podemos sacar de aquí, ¿no? Y bueno, y también pues sobrevivir, sobrevivir a esta situación porque bueno, es lo que nos está tocando ahora y salir lo mejor parados. Vale, vamos a pasar a la última parte, que como os comentaba al principio, consiste en que voy a compartir con vosotros y vosotras algunos consejos que espero os puedan servir de ayuda para la convivencia durante estos días de confinamiento. Vale, lo primero que que creo que es importante tener en cuenta es que debemos flexibilizar nuestras expectativas en relación a lo que queremos conseguir en la relación con nuestros hijos e hijas. O sea, es posible que este no sea el mejor momento para ponernos excesivamente rígidos con ciertas normas o que igual en nuestra cabeza, en nuestra expectativa es como, uy, vamos a pasar un montón de tiempo juntos, igual ahora podemos mejorar nuestra comunicación o hablar de las cosas que yo que sé que nos preocupan, pues igual no es el momento, ¿no? Entonces como que rebajar esas expectativas, flexibilizarlas y estar más abiertas a lo que pueda venir puede favorecer la convivencia. Luego, en la línea de flexibilizarse, otra cosa que puede ayudar durante esta situación de confinamiento es flexibilizar en general las normas de convivencia. O sea, no es un momento como para las grandes normas y como para ponerse muy rígido en ese sentido rígida. O sea, es como que hay que mantenerse firme con ciertas cosas, sobre todo el sueño, la alimentación, ¿no? Pero con respecto a otro tipo de normas, igual es un buen momento para flexibilizarlas, llegar a acuerdos con ellos y ellas, dado que son adolescentes y reciben muy bien esto de que se les dé voz a la hora de llegar a acuerdos. O sea, igual puede serviros decir, venga, pues para este confinamiento estas normas las vamos a flexibilizar, de qué forma crees tú que podríamos hacerlo, ¿no? O sea, al final vosotros y vosotras como adultos y adultas lleváis las riendas de la decisión, pero o sea, tenéis en cuenta su opinión y al final llegáis a un acuerdo con respecto a estas normas, ¿no? Y a las consecuencias de ellas. Y si ya lo escribís y lo firmáis entre todos y todas, bueno, puede ser una buena forma de evitar ciertos conflictos y mantener una situación de convivencia agradable.
Bueno, por ejemplo, una de las normas que se pueden flexibilizar en esta situación de confinamiento puede ser el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, dado que estamos en esta situación y ellos y ellas no tienen, bueno, no encuentran muchas más formas de entretenerse y no tienen más formas de relacionarse con los iguales, bueno, pues igual flexibilizar las normas de uso de las nuevas tecnologías siempre que siga habiendo, es decir, que siga habiendo normas, pero que igual sean un poco más flexibles. Y luego ya, después cuando pase esta situación, pues volvemos a lo anterior o reorganizamos un poco todo esto, ¿no? O sea, pero también pensando en que podamos pasar por esta situación de la mejor forma posible. Vale, otra cosa importante en la línea de que los adolescentes y las adolescentes, por el momento evolutivo en el que están, tienden a rebelarse ante las normas, podemos tratar de corresponsabilizarles del tema del contagio, ¿no? Con el coronavirus. O sea, cuando ellos y ellas se rebelan, ¿no? Y dicen, no, es que yo voy a salir, bueno, pues hablarles y explicarles que es también su responsabilidad, ¿no? Y desde ahí, desde hacerles entender que a lo mejor no es por ellos, que a ellos a nivel individual puede que les dé igual contagiarse, pero las repercusiones que eso puede tener. ¿Vale? Entonces, bueno, hablar de este tema, transmitirles toda esa información para ver si ellos pueden hacerse responsables de asumir esa norma. Luego, otra cosa importante es nosotros y nosotras como adultas ser modelos de comportamiento ante esta situación, tanto física como emocionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no queremos que nuestros hijos e hijas adolescentes se preocupen, pues igual si nosotros estamos todo el rato mirando las noticias, ¿no? Poniendo el telediario y muy preocupados todo el tiempo por todo lo nuevo que sale y demás, pues lo que les vamos a transmitir es esta preocupación a ellos y a ellas también. ¿No? En cuanto a físicamente, pues si nosotros mantenemos unos hábitos alimenticios saludables, pues eso es lo que ellos van a ver y probablemente lo que... O sea, y eso va a facilitar que ellos y ellas pues también mantengan unos hábitos alimenticios saludables, igual que de higiene y bueno, de salud en general. Bueno, en cuanto al tema emocional, bueno, los adolescentes y las adolescentes no... O sea, una de las cosas que les caracteriza es que no suelen ser muy comunicativos con sus padres, ¿no? Y esto es una forma más que tienen de rebelarse. Entonces, bueno, hay veces que queremos saber cómo están, se lo preguntamos y no nos contestan, ¿vale? Porque no quieren contárnoslo. Solo el hecho de preguntarles y de abrir un espacio de comunicación emocional ya les da seguridad. O sea, ellos ya van a saber que si en algún momento quieren contaros lo que les está pasando, vosotros vais a estar ahí para escucharles. Y si no os lo quieren contar, bueno, pues no os lo cuentan, pero tienen esa seguridad. Si cuando les preguntáis que cómo están emocionalmente no os contestan y vosotros se lo recrimináis, entonces ellos se van a sentir atacados, no se van a sentir escuchados en sus necesidades y probablemente no os lo van a querer contar. Entonces, bueno, simplemente eso, como saber que ya solo con que les deis el espacio y se hable sobre emociones en casa y ellos puedan tener esa pregunta de cómo estás, ya es suficiente para que ellos se sientan sostenidos a nivel emocional. O sea, que no es necesario que os lo cuenten. Y que a veces previenes un conflicto, ¿no? Al no obligarles a que os lo cuenten cuando no quieren. Vale. En cuanto a estas reacciones emocionales, que además, como veíamos, es característico de la adolescencia que las reacciones emocionales sean muy intensas, que reaccionen emocionalmente como a la mínima, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante que nosotros y nosotras nos revisemos como adultas qué es lo que nos está pasando con eso, ¿no? O sea, porque igual tenemos un adolescente delante que está sintiendo una emoción y entonces de repente a nosotras nos va a conectar con nuestras neuronas espejo de nuestro cerebro y vamos a empezar a conectar con esa emoción y nos vamos a contagiar. Entonces, es posible que si nosotras nos contagiamos mucho no podamos acompañar a la adolescente a gestionar esa emoción, sino que, bueno, eso vaya escalando. Por ejemplo, si está muy preocupada, ¿no? Si está muy asustada con esta situación y nosotras nos contagiamos, pues ahí
en vez de poder ayudarla, ¿no? Desde la posición de adulta, explicarle lo que está pasando ¿no? Y transmitirle esa seguridad y esa firmeza, lo que vamos a hacer es escalar en esa preocupación y en esa sensación de miedo que está teniendo. Así con o sea, lo que más problemas suele generar en la convivencia suele ser con el enfado, ¿no? O sea, cuando, además es muy típico de los adolescentes que estén muy irascibles, que estén enfadados, ¿no? También relacionado con lo que hablábamos al principio de esa amígdala hiperactivada que está siempre alerta para huir o atacar si hay algún peligro, ¿no? Entonces es como, vale, están irascibles. Entonces, de repente nos encontramos como adultas y adultos ante un adolescente que está enfadado y entonces ahí, pues lo más probable es que la reacción emocional que tengamos sea de enfado. ¿Qué pasa? Que si respondemos desde esa reacción de enfado empezamos a escalar. Y entonces el adolescente piensa que no le entendemos, no se siente comprendido y, bueno, y puede pasar un montón, o sea, esto puede llevar a un montón de finales, ¿no? Pero ninguno de los finales favorece la convivencia. O sea, entonces la propuesta es que cuando veamos una reacción emocional, por ejemplo, de enfado en el adolescente o la adolescente, o sea, podamos darnos cuenta de que igual nos estamos contagiando, de que nos está enfadando, o sea, igual nos sentimos atacados o atacadas por lo que nos está diciendo, es posible que nos esté atacando también, ¿no? En ese querer defenderse, en ese querer como autoafirmarse, ¿no? Construir como su independencia y tal, pero es importante que ahí tengamos en cuenta que esta persona, este adolescente o esta adolescente no es nuestro enemigo, ¿no? Es nuestro hijo, es nuestra hija, entonces poder entenderlo como dentro de ese momento evolutivo, qué es lo que le está pasando, yo estoy sintiendo esta emoción de enfado, pero voy a intentar regularme yo emocionalmente de la forma que sea, si necesito irme, me voy, ¿no? Para poder sostener todo ese enfado o esa emoción que está trayendo y poder resolver el conflicto desde ahí, o sea, desde un lugar de no me asusta ni me enfada tu enfado, sino que soy capaz como de verlo, de sostenerlo, de gestionarlo y vamos a ver qué hacemos con esto. O sea, igual ahora no es el momento de resolver el conflicto, igual lo podemos resolver fuera, ¿no? Pero ahí hacernos cargo como personas adultas de lo que nos pasa con ese enfado, que al final esto nos puede dar un montón de información sobre nosotras mismas, sobre la forma en la que gestionamos los conflictos, no solo con ellos y con ellas como adolescentes, sino en general en nuestra vida. Y bueno, luego también hay un tema aquí con la adolescencia que tiene que ver con que el tener un adolescente o una adolescente delante nos conecta directamente con nuestra adolescencia también, ¿no? Entonces, bueno, poder también revisar todo eso, qué es lo que me pasa a mí con esta adolescente que tengo delante, que es mi hija, mi hijo, ¿no? Y cómo me conecta eso con mi adolescencia, qué me aparece a mí con eso, qué expectativas tengo yo, ¿no? De él en función de mi historia, de la forma en la que a mí me han educado, en la que a mí me han enseñado a resolver con los conflictos, ¿no? Igual todo eso nos puede ayudar a gestionar de una forma más positiva los conflictos que puedan suceder o las reacciones emocionales que puedan tener nuestros hijos e hijas adolescentes. O sea, no siempre es fácil, ¿no? Hay que bajar el nivel de exigencia porque hay muchas veces que no vamos a poder sostener nuestra propia emoción y autorregularnos y bueno, ¿no? O sea, y eso contamos todos y todas con ello, pero bueno, es como tener esto en cuenta, ¿no? O sea, como poder mirar a nuestros hijos e hijas adolescentes desde ahí, ¿no? Como entendiendo el momento evolutivo en el que están, como entendiendo el funcionamiento de su cerebro, y entendiendo qué es lo que nos pasa a nosotros cuando suceden las cosas, ¿no? Cuando sucede el conflicto con ellos, cuando vemos que están súper aburridos, cuando vemos que es que no se quitan de la pantalla en ningún momento, ¿no? Como también revisar qué nos pasa a nosotros para poder acompañarles en todo ese proceso. Vale, y bueno, en esta línea, pues con el tema de los conflictos en concreto, ver cuándo es el momento de resolverlos, ¿no? O sea, que sea un momento en el que él o la adolescente esté en un momento en el que pueda recibir, ¿no? Y en el que pueda, pues eso, como recibir, gestionar, sostener, y en un momento en el que nosotros y nosotras como adultas también podamos, ¿no? Para poder hacer esto. O sea, es importante que ambos estemos como predispuestos y en un momento en el que la emoción esté un poco más calmada.
Vale. Y bueno, por último, si vuestros hijos e hijas adolescentes comparten habitación con sus hermanos o sus hermanas o lo que sea, pues que es importante saber que necesitan un tiempo para estar solos y solas, ¿no? Entonces que igual es interesante hacer unos horarios para que puedan disponer de la habitación en ratitos, a ratitos, para poder estar solos y que ellos sepan que va a haber un momento en el que van a poder disponer de esa habitación para hacer lo que quieran estando solos y solas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que traía para compartir con vosotros y vosotras. Ha sido como un poco acelerado, ¿no? Y, y así como a grandes rasgos, pero bueno, espero que os pueda servir en esta situación de confinamiento con vuestros hijos e hijas. Y bueno, si os surge alguna duda, podéis escribirnos tanto en el chat de este vídeo como por privado en el Facebook o sea, en la página de Facebook de Nara Psicología y os iremos respondiendo, ¿vale? Así como a preguntas más específicas que tengáis, ¿no? Porque, o sea, al final esto ha sido muy general, también la adolescencia va cambiando, o sea, como que es todo un proceso de desarrollo, ¿no? Que va desde se supone desde los 12 hasta los 19, se supone, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que no es lo mismo un adolescente de 12 que un adolescente de 18, ¿vale? Como que tienen características también diferentes a nivel de desarrollo evolutivo, pero bueno, esto ha sido un poco como a grandes rasgos, ¿vale? Entonces eso, si tenéis alguna duda más concreta y queréis preguntárnosla, pues en estos días os vamos respondiendo y nada, que mucho ánimo y que os vaya bien. Un saludo.